Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad. A todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús que cada día nos acompañan y nos siguen para poder realizar este estudio de justificación por la fe, el último mensaje de misericordia que Dios ha dispuesto para este tiempo del fin. Estamos estudiando este estudio en base al santuario. Prácticamente ya estamos terminando y vamos a cerrar este estudio, el hombre un santuario viviente. Dios en su gran plan de salvación tenía ese deseo, ese plan de poder enseñar al pueblo de Israel el camino de la salvación, cómo el hombre puede realmente ser salvado del pecado que está en el hombre, en su corazón, y del pecado de este mundo también. Esa lección estaba grabado en el santuario. El santuario realmente era una lección práctica, una enseñanza viva, lecciones espirituales, y cada ceremonia, cada enser del santuario, todo tenía su significado espiritual. Y eso es lo que nosotros hemos estudiado durante este tiempo, y ahora vamos a terminar este estudio. Un santuario en el campo. Así como Dios quiso enseñar al pueblo de Israel construyendo un santuario en el desierto, hoy también quiere darnos un santuario en el campo. Entonces, el pedido del Señor para que saliera de Egipto al pueblo de Israel con el fin de establecer un santuario, dice en el desierto, es más interesante si aplicamos al hombre hoy en día para cada uno de nosotros. Lo que sucedió en Egipto con el pueblo de Israel, de alguna manera en lo personal, debe suceder en la vida de cada cristiano hoy en día, de cada israelita espiritual, podemos decir. Porque Jesús dijo, todo el que cree es hijo de Abraham, un hijo espiritual. Si somos un hijo espiritual, entonces también todo lo que le aconteció al pueblo de Israel nos debe acontecer. Uno de los problemas más grandes que se presenta es el dejar Egipto. Es decir, la ciudad en este caso, para muchos es muy doloroso y difícil dejar. Así como Israel tuvo que dejar Egipto, para nosotros en este tiempo también es muy doloroso y difícil humanamente dejar las ciudades. Es en el campo donde podemos desarrollar el verdadero santuario que el Señor quiere erigir en nuestros caracteres, que son nuestros caracteres semejantes a Jesús. El propósito entonces de Dios al sacarnos de la ciudad al campo es para poder desarrollar un carácter semejante al de Jesús, para que seamos santuarios constituidos por la mano divina. Por tanto, repasemos un poco de lo que fue un evento en la vida de Moisés cuando Dios mandó sacar a Israel de Egipto al desierto. La palabra de Dios dice, Moisés y Aarón habían recibido de parte de Dios un mensaje tan claro que no daba margen al error, y ellos deberían transmitir a los hombres de mayor experiencia en medio de la esclavitud de su pueblo. El Señor ordenó, y oirán tu voz, y tú y los ancianos de Israel iráis al rey de Egipto y le diréis,
el Eterno, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, permítenos ir camino de 3 días por el desierto, para ofrecer sacrificios al Eterno, nuestro Dios. Éxodo 3:18. Así que no había ninguna duda. Era algo real el mensaje que recibió Moisés. Y Dios le dio como un brazo derecho a Aarón, su hermano. Ellos debían ahora presentarse al pueblo, a los ancianos, al pueblo de Israel, y debían ahora presentarse ante Faraón y dar el mensaje que Dios les llamaba para que todo el pueblo pueda ir 3 días de camino al desierto para poder ofrecer sacrificios a Dios. A esta experiencia comúnmente la relacionamos con la liberación del pecado, pero también tiene una aplicación de la salida de las ciudades a áreas retraídas del campo, como fue el propósito original de Dios en el jardín del Edén a nuestros primeros padres. Así que, al aplicar nosotros las lecciones espirituales, la salida de Egipto del pueblo de Israel, la liberación de la esclavitud, prefigura o representa a la liberación del pecado que el creyente recibe cuando renuncia al mundo y acepta a Cristo y nace a vida nueva. Y comienza una vida nueva, así como el pueblo de Israel comenzaron una vida nueva. Saliendo de Egipto, tuvieron que pasar el Mar Rojo. Dice, todos fueron bautizados en el Mar Rojo. Así el bautismo marca el inicio de una nueva vida. El bautismo en espíritu y el bautismo en agua. Y así como el pueblo de Israel nunca más regresó a Egipto a ocuparse en las actividades, en la vida, en la alimentación, en la economía, en todas las cosas, ¿no?, de Egipto, nunca más volvieron. Ese es el propósito de Dios, que si nosotros, dice, aceptamos a Cristo, entonces no debemos volver ya a la vida antigua, a la vida vieja, con todos sus afanes, sus ocupaciones y las esclavitudes que el mundo ha dispuesto para poder entramparnos y para no soltarnos. Pero Dios es poderoso, la gracia de Dios es poderoso para libertarnos del pecado. Pero junto a esa liberación también hay otra aplicación. Dios nos quiere liberar también de las ciudades, porque la vida de las ciudades también nos esclaviza y no nos da tiempo para servir a Dios. Ni siquiera podemos estudiar detenidamente, ni podemos escuchar la voz de Dios por medio del Espíritu Santo para comprender plenamente, espiritualmente, la palabra de Dios. El lugar apropiado, el lugar que Dios ha dispuesto es el campo. El campo es un santuario donde Dios está esperándonos y donde Dios nos puede hablar y podemos llegar a comprender lo que Dios nos quiere decir. Entonces, por la luz recibida, dice, por nosotros, por la sierva del Señor, sigue siendo el plan original e ideal al que debemos alcanzar más temprano que tarde. Tarde que temprano, el pueblo de Dios, los sinceros, terminarán en el campo. Y no solo terminarán en el campo, terminarán, dice, en los desiertos, terminarán en los valles, terminarán en las alturas, en los lugares más alejados de las poblaciones. Por eso Dios hoy en día primeramente quiere comenzar esa obra con nosotros. Sacarnos de las ciudades a un lugar que Él tiene preparado, dice, para sus hijos. Así como un padre
tiene preparado lugar para sus hijos. Por eso es cuán importante, cuán necesario es volver a ser hijos de Dios. Y solamente podemos volver a ser hijos de Dios naciendo nuevamente del Espíritu a una vida nueva. Este es el mensaje que Dios le dio a Nicodemo. Le dijo, tienes que nacer de nuevo. Esa es la única forma. Y una vez que seamos adoptados en la familia de Dios por medio del bautismo, entonces de seguro que Dios tiene preparado un lugar en el campo y Él mismo nos llevará. Pero si todavía no somos hijos de Dios, si nuestro bautismo no ha sido real, ha sido solamente un baño de agua, porque no hemos muerto al yo, no hemos muerto al viejo hombre, al pecado, entonces ese bautismo no ha significado nada para nuestra vida. Entonces no hemos nacido como un niño, como una planta, y por lo tanto Dios no puede hacer nada todavía. Sigue esperando y el Espíritu Santo seguirá trabajando. Entonces el énfasis a este mensaje debe ser dado en este tiempo actual. Aunque este mensaje dice, fue dado hace más de 100 años atrás al pueblo adventista. Y aún salió publicado un libro de la ciudad al campo, que es una compilación de los escritos de Elena White en los años 1902 hasta el 1906. La publicación de este libro en 1946 por primera vez despertó el interés de los miembros de la Iglesia en distintos países del mundo. Los adventistas del séptimo día creen que los consejos e instrucciones presentados en dicho libro han sido dados por el Señor para advertir, aconsejar, guiar como en antaño a los sinceros de corazón a levantar un santuario lejos de las ciudades. Así como Israel tuvo que salir lejos de Egipto al desierto para levantar un santuario. Entonces, ¿cuáles son los consejos de la palabra de Dios? En esta oportunidad vamos a estudiar un poco, vamos a mencionar algunos escritos que nos pueden guiar, que nos pueden dar una idea, que nos pueden señalar el camino correcto para no equivocarnos y para no quedarnos donde estamos. En el libro Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 444, dice: el plan original de Dios para establecer un hogar en el jardín del Edén, aunque nuestros primeros padres estaban viviendo en la perfección de carácter, inspira lecciones de mayor significado, no solo por nuestra condición caída, mucho más cuando estamos viviendo en el fin del tiempo de gracia y vemos las señales del pronto retorno de Jesús a esta tierra en busca de sus escogidos. Si un Dios poderoso y sabio a Adán y Eva, que tenían un carácter perfecto, lo colocó en el campo, en un jardín, en plena naturaleza, con mayor razón hoy también a su pueblo Dios quiere llevar a los sinceros, a los escogidos al campo. Y las señales indican de que este mundo va a terminar mal. Primeramente dice, las ciudades llenas de corrupción serán los primeros en recibir la ira de Dios. Habrá angustia en las ciudades, habrá crisis en las ciudades, habrá violencia y toda clase de males.
Dios quiere entonces a sus hijos tenerlos seguros en el campo y prepararlos en el campo y del campo traerlos a las ciudades para amonestar. Sigue diciendo el escrito: tiempos solemnes hay delante de nosotros y existe gran necesidad de que las familias salgan de las ciudades y se internen en el campo, a fin de que la verdad pueda llevarse a los vallados, así como a los caminos de la tierra. Mucho depende de que se tracen planes de acuerdo con la palabra del Señor y se lleven a término con perseverante energía. Depende más de la consagrada actividad y perseverancia que del genio y del estudio de los libros. Todos los talentos y las aptitudes otorgadas a los hombres humanos, si no se usan, son de escaso valor. Así que tiempos solemnes están delante de nosotros. Las familias, dice, del pueblo de Dios deben salir, trasladarse al campo. Pero la pregunta siempre está en pie. Muchos dicen: ¿cómo nos vamos a trasladar? Es difícil dejar la ciudad. En la ciudad los cristianos tienen sus casas, sus trabajos, su familia y todas sus comodidades. Realmente dejar esa vida de la ciudad con todas las comodidades es difícil. Es imposible para el ser humano carnal, para el ser humano natural en este mundo. Por eso los apóstoles, cuando estuvieron con Jesús y cuando el joven rico, ese joven príncipe, se fue triste y no quiso dejar su hacienda, sus bienes, quedó triste. Y los discípulos dijeron: cuán difícil es que uno que tiene bienes en este mundo pueda seguir a Jesús. Igualmente podríamos decir: cuán difícil es que los que tienen bienes en la ciudad puedan dejar y salir al campo. Pero Jesús respondió y les dijo: lo que es difícil, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Por eso Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús mismo dejó escrito en San Juan capítulo 15: sin mí, dice, nada podéis hacer. Entonces, este llamado que Dios hizo hace más de 100 años atrás, de que las familias del pueblo de Dios puedan salir al campo, debe entenderse en base a todas las experiencias que la Biblia presenta. Y una de las experiencias es del pueblo de Israel. El pueblo de Israel no salieron ellos humanamente, con fuerza humana, sabiduría humana, sino que ellos salieron porque Dios los sacó con mano fuerte. Dios los liberó de la esclavitud. Dios los liberó de la mano de Faraón. Aún en el Mar Rojo iban a sucumbir, iban a ser presa de los egipcios, y el ejército egipcio los iba a retornar a Egipto. Pero nuevamente Dios intervino y los libró también abriendo el Mar Rojo. En Egipto los sacó con 10 plagas. Entonces, esa es la forma como Dios actúa. Si nosotros clamamos a Dios, si nosotros llegamos a ser nuevamente hijos de Dios, entonces Dios con su poder nos puede arrancar de las ciudades. Es el mismo método que Dios quiere utilizar. No está diciendo que el hombre debe salir con su fuerza, con su habilidad, su preparación. No. Necesitamos
pedir a Dios, necesitamos consagrarnos a Dios, necesitamos ponernos en las manos de Dios. Un regreso a los métodos más sencillos será apreciado por los niños y los jóvenes. El trabajo de la huerta en el campo constituirá una variación agradable en la cansadora rutina de las lecciones abstractas a las cuales los jóvenes se ven expuestos en las ciudades. Esta variación será especialmente valiosa para el niño nervioso, que encuentra en los libros lecciones agotadoras y difíciles de recordar. Hay para él salud y dicha en el estudio de la naturaleza, y las impresiones hechas no desaparecerán de la mente por cuanto estarán asociados con objetos que se hallan constantemente ante sus ojos. Joya de los Testimonios, tomo 2, 445. Especialmente, dice, el campo, para los niños y los jóvenes, será pues un lugar muy hermoso, un lugar muy atractivo, un lugar muy beneficioso, porque los niños y los jóvenes están en las ciudades enfrascados en los libros y están muy aburridos con las enseñanzas teóricas de los conocimientos en las escuelas, en los centros de estudios. Pero en el campo, dice, tendrán toda la naturaleza abierta. Cada planta será un libro, cada animal un libro. Cada cosa en la naturaleza será un libro que los niños y los jóvenes descubrirán. Y los mayores aprenderán lecciones espirituales. El campo realmente será un santuario. Un santuario, ¿qué quiere decir? Donde Dios está en el campo, donde el creyente podrá disfrutar de la presencia de Dios, de la dirección de Dios y de la enseñanza de Dios directamente por medio del Espíritu Santo. ¿Qué acontece hoy en día? Dice, la mayoría de las instituciones emblemáticas de nuestra amada Iglesia en el tiempo, cuando estaba en vida Elena White, quien fue dirigida de manera prodigiosa por la mano divina, estaban a unos 20 o 50 kilómetros de los centros urbanos. Al ver la experiencia mencionada, cada familia que crea escuchar este llamado de parte del Señor debe tener en cuenta que no hay una regla general para todos. Cada caso será dirigido de una manera única que el Señor podrá dirigirnos si confiamos en su misericordia. Entonces se necesita confianza en Dios, fe. Por eso, entonces podemos decir, el justo saldrá de las ciudades por fe. Porque si fuera salir de las ciudades humanamente, entonces podrían salir los que pueden nomás, los que no pueden se quedarían. Pero no es así. El mensaje de Dios es de que Dios quiere sacar a cada familia, Dios quiere sacarlo a cada persona, con su sabiduría. Él sabe cómo sacarlo. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia, por eso la Biblia está lleno de lecciones. Dios a Abraham le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela. Y Abraham obedeció, y Abraham iba, dice, delante de Dios. Y andó seguro, porque Dios iba con él. Jacob salió de otra manera. Jacob también estaba expuesto a muchos males, porque su hermano Esaú se había unido con los incrédulos, con los impíos, había tomado 2 mujeres que no eran conocedores de Dios.
Entonces ese lugar no era apropiado para Jacob, y Jacob tuvo que salir de ese lugar. Pero no salió como Abraham, en forma espontánea, voluntaria y de todo corazón, sino que Dios aprovechó esa circunstancia del engaño y también de ese odio, ira, cólera que Esaú se encendió contra su hermano Jacob. Jacob tuvo que huir de ese lugar a un lugar muy distante. Así Dios nos puede sacar a muchos. Algo parecido aconteció con José. José también era fiel a Dios, era sincero, recto. Y Dios también aprovechó el desprecio y la enemistad de sus hermanos, que lo trataron mal y lo vendieron. Y Dios lo sacó y lo llevó a Egipto, al mejor lugar del mundo de ese entonces. Por eso es que Jacob, con toda su familia, después de 20 años tuvieron que trasladarse a Egipto. Y José, que era gobernador, les dio el mejor lugar de Egipto. Dios lo llevó, siempre a sus hijos lo lleva a los mejores lugares. Por eso José dijo a sus hermanos después de 20 años, recordemos, José les dijo, hermanos, dice, ustedes no me han vendido, no me han mandado aquí, sino el Señor me ha traído, dice. Estudiemos en la Biblia en Génesis, ahí está. José les dice, el Señor me ha traído aquí a Egipto, a la tierra de José, para que Dios pueda darles la mejor tierra de Egipto, José, donde ni las plagas caían, ni los males llegaban. Así Dios nos quiere llevar a los mejores lugares del campo. Ese campo que es el santuario de Dios, donde Dios se manifiesta, donde podemos encontrarnos con Dios cara a cara por fe. Ese es el propósito de Dios para cada hijo, hija que quiere reconciliarse y quiere nuevamente ser adoptado en la familia de Dios. Por eso hoy en día la mayoría de las instituciones, como casas publicadoras, escuelas, colegios, centros de salud o sanatorios, Dios reveló a la hermana Huay que debían de ubicarse en el campo. Y todos los que han aceptado a Dios, entonces Dios los ha conducido y seguirá conduciendo al campo, así las instituciones. Hoy en día también Dios ha dado luz de que su pueblo debe tener puestos de avanzar en el campo, lugares donde los jóvenes, las señoritas, los hermanos sean educados para predicar el Evangelio y sean educados en actividades manuales para poder sustentarse, para ser médicos misioneros de autosostén. Ese es el propósito de Dios con el campo. Dios siempre advirtió a sus hijos, a su pueblo. Para este tiempo tenemos una advertencia. El problema de los hijos en las ciudades es un problema que el hombre no puede solucionar. Ni Dios puede solucionar, porque Dios a la fuerza no puede manejar a los jóvenes, porque Dios es un Dios de amor. Dios exige, Dios pide servicio voluntario, pero los jóvenes no quieren voluntariamente someterse a Dios. A los jóvenes les gusta la tecnología, les gusta todas las ciencias del mundo, les gusta todas las cosas que el mundo ofrece, más que a Dios.
Entonces, no solo serás complicado la vida en las ciudades a medida que el fin se acerca, la mayor dificultad será en el aspecto espiritual, es decir, en la formación del carácter para ser verdaderos santuarios antes del fin del tiempo de gracia. El mayor problema en las ciudades es que no se puede formar un carácter a la imagen de Dios, y por lo tanto no puede uno ser un santuario viviente. El campo es el lugar indicado. Ese es el tenor de todos los mensajes impartidos de parte de Dios para nuestra generación. Como dijimos anteriormente, cuando vivimos por demás, vivimos en un tiempo tan solemne y tan importante. En el libro Hogar Adventista, página 121, hay una advertencia. Dice: ni una familia en 100 se beneficiará física, mental o espiritualmente por residir en la ciudad. Voy a repetir, porque esto es un consejo que vale oro. Ni una familia en 100 familias se beneficiará física, mental o espiritualmente por residir o vivir en la ciudad. Si nosotros creemos en Dios, Dios no puede equivocarse. Dios conoce el presente, el pasado y el futuro. Conoce nuestro corazón, conoce todo. Aún los cabellos de nuestra cabeza están contados para Él. Y con seguridad nos dice que ni una familia en 100 familias se beneficiará en la ciudad, física, mental y espiritualmente. Eso quiere decir que las familias que viven en la ciudad a la final terminarán enfermos físicamente con enfermedades. Todos, los padres y los hijos. Y terminarán también enfermos mentales. La mente quedará desviado de Dios. La mente quedará destruido. La mente quedará estresado. La mente quedará lleno de los conocimientos mezclados, el bien con el mal. Y espiritualmente ni hablar. En la ciudad no se puede vivir la vida espiritual, imposible. Así que este mensaje indica que ninguna familia del pueblo de Dios debe quedar en la ciudad. Si es el pueblo de Dios o si es hijo de Dios, el Señor lo saca de cualquier manera. Él sabe los métodos, las maneras, el tiempo y la forma correcta. Y si Dios no puede hacer nada con nosotros, es que todavía nosotros no tenemos fe. No hemos renunciado al mundo. No hemos hecho la entrega completa. No hemos cumplido los requisitos o las condiciones para empezar una nueva vida espiritual. Las condiciones son: tiene que estar muerto el yo, dice el ego. Tenemos que tomar decisiones, tenemos que negarnos a nosotros mismos y tenemos que cargar la cruz de Cristo cada día. Eso es lo que dice San Lucas 9:23. Ahora sí, ¿Dios puede? Dios puede trasladarnos al campo y Él ya tiene un lugar para cada hijo que espiritualmente hoy le ha aceptado. Y si el Señor no puede hacer nada o no ha hecho nada con nosotros, eso indica que todavía no somos convertidos realmente, somos medio convertidos, cristianos superficiales, cristianos profesos, creyentes que hemos injertado la verdad en corazón natural, carnal. Por lo tanto, la vida religiosa es una vida tibia, una vida muerta, una vida seca, una vida de fracaso. Sigamos leyendo. La fe, la esperanza, el amor y la felicidad se adquieren con facilidad mucho mayor en los lugares retraídos en el campo, donde hay campos, colinas, árboles,
Alejad a vuestros hijos de los espectáculos y ruidos de la ciudad, del traqueteo y bullicio de las tranvías y de otros vehículos, y tendrán mentes sanas y resultará más fácil grabar en su corazón la verdad de la palabra de Dios. En las ciudades no se puede grabar la palabra de Dios en su corazón, en su mente, solo en el campo, dice. Así que ni una familia del pueblo de Dios debería quedar en la ciudad. Ese es el mensaje. En Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 74, tenemos otra advertencia. La mayoría de nosotros pensamos que el futuro para nuestra familia y nuestros hijos está en las ciudades para que se desarrollen en los valores que el mundo ha puesto delante de nosotros. Pero el consejo es todo lo contrario. Los padres acuden con sus familias a las ciudades porque se imaginan que allí es más fácil ganarse la vida que en el campo. Los hijos, no teniendo qué hacer cuando no están en la escuela, se educan en la calle, de las malas compañías adquieren hábitos de vicio y disipación. El ser humano por naturaleza escoge y busca la ciudad porque es más fácil ganarse la vida y más fácil educar a sus hijos para que sus hijos sean profesionales y puedan servir al mundo y vivir en el mundo cómodamente. Ese es el propósito del ser humano natural, carnal, pecador. Pero Dios dice que el ser humano pecador debe morir y Dios quiere crear un hombre espiritual. El hombre espiritual no va a poder vivir en las ciudades, no le va a gustar porque nace con un gusto nuevo. Su mira, su afecto, su deseo son las cosas de arriba. Son las cosas puras, limpias, buenas. La ciudad es un centro de corrupción, es un centro de pecado, es fábrica de pecado las ciudades. No hay esperanza para los cristianos verdaderos. Solamente para los medio cristianos o medio convertidos la ciudad puede servir por un tiempo hasta que no lleguen las violencias, las angustias, las enfermedades y la imposición de las leyes y todos los males. Enviad a los hijos a las escuelas de la ciudad, dice, donde toda clase de tentación aguarda para atraerles y desmoralizarlos. Y la obra de la edificación del carácter será 10 veces más difícil, tanto para los padres como para los hijos. Entonces, el educar a los hijos en las ciudades dificultará la educación espiritual del carácter. Será 10 veces, dice, más difícil. En Hogar Adventista 120 sigue diciendo, las ciudades rebosan de tentaciones. Debemos planear nuestra obra de tal manera que mantengamos a nuestros jóvenes tan alejados como se pueda de esa contaminación. Testimonios, tomo 8, página 101, nos dice, es tiempo de que nuestro pueblo lleve a sus familias de las ciudades a localidades más apartadas. De lo contrario, muchos de los jóvenes y ancianos serán entrampados y arrebatados por el enemigo. Si las familias del pueblo de Dios no llevan a sus hijos lejos de las ciudades, ¿qué va a pasar? Serán entrampados y el enemigo los arrebatará para su lado, para su bando, para el pecado y para la perdición. En el libro de la ciudad al campo están dadas todas las recomendaciones y mostradas las ventajas de vivir en el campo con nuestras familias. Hay muy pocas razones para justificar lo contrario actualmente. Hasta las personas que no están en este mensaje reconocen que un hogar rural
libera a los padres de los problemas de la crianza de los pequeños de manera significativa. No hay ninguna razón, ningún motivo que pueda justificar para quedarse, dicen las ciudades. Necesitamos todos estudiar ese libro de la ciudad al campo. Con relación al campo y a la agricultura que en estos momentos el mundo se enfrenta con respecto a la crisis alimentaria. Alguien envió este mensaje en agricultura. $10 de cerebro prestados le ahorrarán 10,000 problemas prestados. El problema en las ciudades es la crisis alimentaria. Los alimentos en las ciudades prácticamente están envenenados. Toda la alimentación de las ciudades está programado para producir enfermedades. Comenzando desde los animales. Los que comen carne, los animales están contaminados. Los animales están enfermos. Es difícil encontrar un animal sano. Y no solamente un animal sano. Si uno consume alimentos preparados, compra, peor. Y no solamente es la alimentación a base de carne. Si no tenemos el problema tenemos de los alimentos transgénicos, de los alimentos manipulados genéticamente en el laboratorio. Y todas las frutas, las verduras, cereales están cultivados con agrotóxicos, con venenos, y todos los alimentos que se venden de la industria alimentaria están también con conservantes y con colorantes y con toda clase de sustancias químicas. La alimentación de la ciudad está programado para enfermar a la población. ¿Quién está detrás de todo eso? Está Satanás, el enemigo de Dios. La obra de Satanás es destruir. Le queda muy poco tiempo y no quiere perder a las almas. Pero por otro lado también, nosotros los que conocemos este mensaje, Dios nos quiere utilizar como instrumento en sus manos. Dios no quiere perder almas. Por eso está alargando el tiempo de gracia. No quiere que ninguno perezca, dice. Así que no hay forma de vida en la ciudad. Tarde que temprano, todos los religiosos, los cristianos profesos, terminarán mal. Si nosotros no queremos ser parte de ellos, necesitamos hoy mismo tomar decisiones, informarnos bien, conocer bien la palabra de Dios, comprender espiritualmente. Como vuelvo a repetir, el mensaje no es que el hermano o la persona o la familia deba de salir apresuradamente con su dinero, con su sabiduría, con su fuerza. No, el hombre va a fracasar, porque el hombre está torcido, está malogrado con el pecado, y todo lo que hace siempre va a salir mal. No, cuando Dios dice que las familias del pueblo deben salir, eso indica de que esas familias tienen que someterse a Dios. Dios es el que tiene que abrir el camino, Dios es el que tiene que sacarlos, y Dios sabe a dónde llevarnos. No debemos, dice, humanamente salir, sino por fe. Para Dios, dice, es fácil, es posible. Así que entonces, el campo, ese es el verdadero santuario de Dios en este tiempo del fin. Necesitamos tomar conciencia de lo que estamos estudiando. Si nosotros recordamos el carácter que tenían nuestros primeros padres antes de la caída, debería ser conservada por toda la eternidad en
en el medio en el cual el Señor había establecido la primera pareja en el campo, como ejemplo que debería ser reproducido por generaciones en generaciones. La palabra de Dios en Mensajes Selectos, tomo 2, 408 dice: insto a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. Cristo está a la puerta. Por esto digo a nuestro pueblo: no consideréis que es una privación el ser llamados a dejar las ciudades para trasladaros al campo. Allí esperan abundantes bendiciones para los que deseen aprenderlas. Al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador, y al estudiar la obra de las manos de Dios, seréis transformados imperceptiblemente a la misma imagen de Cristo. Uno de los objetivos de la vida en el campo es desarrollar el carácter de Cristo. Y cuando el carácter de Cristo, dice, se ha desarrollado en los creyentes, Cristo vendrá por segunda vez. La venida de Cristo es condicional. La condición es que su pueblo, sus hijos, tengan ya el carácter de Cristo, un carácter perfecto. Ese carácter que Cristo desarrolló en esta tierra durante 33 años, desde su nacimiento hasta que se fue al cielo. Necesitamos ese carácter, esa vida. Y solo en el campo se puede recibir eso, dice. En la ciudad no podemos recibir la justicia de Cristo, el carácter de Cristo, no podemos recibir. Porque si Dios nos diera un carácter bueno, ese carácter bueno se malograría en la ciudad. Si aún Adán y Eva, que tenían la imagen de Dios, eran perfectos, santos, justos, el enemigo los tentó y los hizo desconfiar de Dios y cayeron en pecado. Así también en la ciudad podríamos caer, dice. Por eso Dios dice, no va a impartir su carácter, su justicia a los que viven en la ciudad. Sino, si pedimos a Dios, tenemos hambre de tener la justicia de Cristo, el Señor nos llevará de seguro al campo. Para Él es fácil hacer todo. Dios actúa por medio de su palabra. Así como aquel centurión en el tiempo de Cristo vino a Jesús y le dijo, mi siervo está enfermo de muerte. Jesús le dijo que esperase para ir al día siguiente, para ir a poner su mano y para sanarlo. Pero el centurión que dijo, maestro, dice, no es necesario que vayas. Yo también, dice, estoy puesto en autoridad sobre los soldados. Yo tengo potestad. Digo a un soldado, ande y va. A otro le digo que venga, viene. A otro le digo, haz esto y hace. Señor, dice, tú eres un Dios superior, que estás sobre todas las cosas. Le dijo, solo di la palabra, tu palabra obrará. Jesús dijo, no he visto tanta fe en Israel. Se ha hecho, dijo, conforme has pedido. Tu siervo vive. Exactamente en esa hora, por la palabra de Cristo, ese siervo alejado, no sé a cuántos kilómetros, un día de camino en caballo, se sanó en ese mismo momento. La palabra de Dios actúa. Solamente Dios está esperando que nosotros nos pongamos en sus manos. Entreguemos nuestra vida, nuestro yo, nuestro ego, y entreguemos también todas las cosas que tenemos en este mundo a Cristo. Y Él sabe cómo poder solucionar. Y Él dirá la palabra, mi siervo, mi sierva, o tal familia ya debe salir al campo, y su palabra nos llevará al campo. Así de poderoso es Dios. Pero el problema es que, así como el pueblo de Israel era incrédulo, Dios le había sacado de Egipto y le había dicho, yo te introduciré a la tierra de Canaán con mano fuerte. Dios había asegurado 100%
introducirlo, meterlo, ingresarlo a la tierra de Canaán y darle la tierra con sus casas, sus viñedos, con todas las cosas. Pero el pueblo de Israel fue incrédulo. Cuando llegaron a Cades Barnea, a la frontera, dijeron: no podemos entrar, Señor, son gigantes, es difícil. Y así fue, no pudieron entrar por su incredulidad. Solamente Josué y Caleb tenían fe y dijeron: no podemos nosotros entrar, Dios está con nosotros. Pero la mayoría dijo no, y volvieron al desierto y murieron en el desierto. Así hoy en día, los que no tenemos fe, los que no queremos creer y no podemos creer, ¿por qué? Porque no estudiamos, no tenemos tiempo para conocer la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír. Y si nos quedamos así, pereceremos en las ciudades, porque muy pronto las ciudades serán destruidas con muchas cosas que la profecía ha enunciado. Ministerio de Curación 282 dice: no era el propósito de Dios que los hombres vivieran hacinados en las ciudades, confinados promiscuamente en estrechos alojamientos. Nunca fue el propósito de Dios que se forme poblaciones, ciudades, aglomeraciones, ni se construya casas hacinadas unos sobre otros, y uno encima de otro, en 5, 10, 20, 50, 100 pisos. Nunca fue el propósito de Dios, ni será. ¿Y quién hizo todo eso? Satanás. Es obra de Satanás. Satanás dio sabiduría, habilidad a los hombres para poder hacinarse en ciudades, para poder juntarse en ciudades y construir sus viviendas, viviendas que parecen tumbas vivientes, porque enferman. Entonces las ciudades son obra de Satanás, y todas las actividades, toda la educación, toda la alimentación, toda la economía es obra de Satanás. ¿Cómo un hijo de Dios puede vivir en las obras de Satanás? Estaría en su trampa, en terreno prohibido. No es posible. Por eso el mensaje es salir de las ciudades. Si nosotros solamente aceptáramos de todo corazón: Señor, estoy dispuesto a salir, y todos los días con toda nuestra familia nos consagráramos, y todos los días y todas las tardes pidiéramos al Señor: estamos dispuestos a salir, estamos dispuestos a dejar todo, si es posible aún perder nuestras cosas, si tú nos sacas de la ciudad y nos llevas a un lugar seguro. De seguro que el Señor lo hará. Así como aquel padre de familia que fue a medianoche a prestarse 3 panes, logró prestarse hasta aún medianoche. Así dice Dios: ¿no les dará a ustedes lo que piden? El mensaje de Dios entonces es salir de las ciudades. En Mensajes Selectos, tomo 2, 409, encontramos otro mensaje similar. Salid de las ciudades tan pronto como sea posible, y adquirid una porción de tierra donde podáis tener un huerto, donde vuestros hijos puedan ver crecer las flores y aprender de ellas lecciones de sencillez y pureza. Evento de los últimos días 84. Mi mensaje en este tiempo es: salid de las ciudades. Tener la seguridad de que la instrucción para nuestro pueblo es de radicarse a kilómetros de distancia de las grandes ciudades. Una mirada a San Francisco de hoy hablaría a vuestras mentes inteligentes, mostrándoos la necesidad de salir de las ciudades. Hay que estar a distancias muy alejados. Kilómetros, dice. ¿Cuántos kilómetros? Quizás lo menos podría ser a 5 kilómetros de la población. Lo más sería a unos 50 kilómetros, 40 kilómetros, quizás a 100 kilómetros, donde no hay mucha conglomeración de personas, sino que las familias puedan vivir separados a ciertas distancias. Eventos de los últimos días 84 dice: el Señor llama a su pueblo a establecerse lejos de las ciudades,
porque en una hora como la que no pensamos, lloverán del cielo fuego, azufre sobre ellos. Su castigo será proporcional a sus pecados. Cuando una ciudad es destruida, que nuestro pueblo considere este asunto como algo sin importancia, ni piense que pueden edificarse casas en esa misma ciudad si se les ofrece una oportunidad favorable. Muy pronto, dice, las ciudades serán destruidas. En este año, las ciudades han sufrido las pandemias. Muchos han muerto y muchos se han desesperado y otros se han enfermado con el miedo. Y otros también han perdido sus cosas, sus trabajos, hasta sus economías se han terminado. Ese es el problema de las ciudades. Muy pronto las ciudades serán destruidas, dice, con incendios, con terremotos, con inundaciones. Hoy mismo, en estos momentos, estamos recibiendo noticias. Ahora es fácil, aún estamos viendo con nuestros ojos qué está aconteciendo en Honduras y todo Centroamérica. La lluvia está inundando y la población está sufriendo las consecuencias. Todos los que quieran comprender el significado de estas cosas, lean el capítulo 11 de Apocalipsis, lean cada versículo, entérense de las cosas que aún van a ocurrir en las ciudades. Lean también las escenas descritas en el capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Eventos de los últimos días, página 84. Hogar Adventista 125 dice: los padres y las madres que poseen un pedazo de tierra y un hogar cómodo son reyes y reinas en el campo. Así que la felicidad, el gozo, la vida está en el campo. Y Dios tiene un santuario en el campo. Tenemos el ejemplo de la vida de Jesús, porque Jesús es el ejemplo perfecto para nosotros. Con esto vamos a terminar y proseguiremos en el siguiente estudio. Jesús pasó su niñez y juventud en una aldea de la montaña. No había en la tierra lugar que no había resultado honrado por su presencia. Habría sido un privilegio para los palacios reales recibirle como huésped, pero él pasó por alto las mansiones de los ricos, las cortes reales y los renombrados atrios del saber, es decir, pasó por alto las escuelas de este mundo para vivir en el oscuro y despreciado pueblo de Nazaret. Jesús es nuestro ejemplo. Si aceptamos a ese Jesús en nuestro corazón, en nuestra mente, por medio de su representante, el Espíritu Santo, con su ley de amor en nuestro corazón, con su mente, con su fe, entonces también el mismo Espíritu nos llevará a las montañas. La profecía dice que el pueblo de Dios muy pronto terminará en las montañas. Y de las montañas el pueblo de Dios también tendrá que venir a las ciudades a amonestar y llevar a los sinceros, a los salvados. Y no solamente es el ejemplo. Jesús vivió, dice, en el campo y recibió educación en el campo directamente de Dios. El Espíritu Santo era su maestro. Aprendía de la naturaleza. Jesús nunca asistió a las escuelas de la religión, a las escuelas del pueblo de Dios en Jerusalén, porque la educación del pueblo de Dios de ese entonces, de los judíos de Israel, estaba mezclado, contaminado con los métodos de educación de Babilonia, de Egipto, de Alejandría y de Roma. Por eso Jesús no asistió a esas escuelas. Hoy en día también la educación en las ciudades está contaminado con el vino de Babilonia, con las teorías de la evolución, especialmente, con la psicología, con la educación de las leyes. Satanás ha utilizado los seres humanos y ha llenado el mundo de leyes,
Los que estudian derecho saben, hay miles y miles, millones de leyes. Pero el mal, la violencia, el pecado no se soluciona con leyes. Si no se soluciona, colocando esas leyes en el corazón y en la mente por el poder del Espíritu Santo. Pero si uno no acepta a Dios, ni el consejo de Dios, ni se deja llevar al campo, entonces ¿cómo Dios por su Espíritu Santo puede grabar las leyes buenas en el corazón, especialmente la ley original del amor de Dios? No puede. Las leyes como conocimiento en la mente no funcionan, no solucionan. Son fábricas de pecado. Cuanto más leyes Satanás ha hecho crear, más pecado hay. O Satanás también en la educación del mundo ha inventado la psicología. La psicología dice a los niños, a los jóvenes, a los mayores, tú puedes, dice, esfuérzate, tú puedes cambiar, tú puedes mejorar, tú puedes tener éxito, tú puedes cambiar tu vida, tú puedes tener buenos morales, buenos tratos, buenas palabras, tú puedes, dice. Esa es la psicología, educación del mundo, terrenal, dice, diabólica. Nadie con psicología ha cambiado. Es cierto que ha mejorado, pero la psicología no soluciona. Y la otra educación difícil de vencer es la evolución. Así como el hombre ha venido desarrollando, ha venido evolucionando de seres inferiores hasta llegar a ser un ser humano. Así dice la educación, edúcate, dice, en la escuela, en el colegio, universidades, centros superiores, para que seas mejor, dice, para que tengas una profesión, para que seas especialista, especializado. Pero los jóvenes se educan y llegan a ser especialistas, son profesionales, científicos, pero no pueden solucionar los problemas de la humanidad. Todo lo que han estudiado es para poder destruir a la humanidad y para destruirse a sí mismo. Todo es para mal. Aún los que han estudiado medicina no pueden solucionar las enfermedades difíciles. Y Jesús dijo, en los últimos días vendrán enfermedades que no conocías. Pestes, dice, que el hombre no podrá solucionar. Entonces la educación no soluciona. Por eso Jesús no asistió ni a las escuelas de la iglesia de ese tiempo. Hoy en día muchos cristianos dicen, yo mando a mis hijos a la escuela, al colegio, a la universidad de la iglesia. La iglesia tiene universidades, pero esa educación está contaminada con el vino de Babilonia. No van a poder solucionar. Esta pandemia en este año ha demostrado que ningún profesional, ni la ciencia, ni la economía, nada ha podido solucionar, enfrentar esa pequeña peste que ha venido en este año. Y aún muchos de esos van a venir. Necesitamos ser preparados en la escuela de Cristo. Por el médico de los médicos, hoy quiere a su pueblo enseñar la obra médico-misionera. La obra médico-misionera es llevar a los enfermos al campo. En el campo darles los remedios naturales. ¿Qué son los remedios? La palabra remedio hay que comprender, hermanos, con la sabiduría de Dios. Remedio, o sea, volver al medio, volver al equilibrio, volver al estado original, como Dios estableció al hombre. ¿Cuál es el estado original? A un ambiente sano, un huerto sano lleno de plantas, de frutos, de árboles, de todo, cosa deliciosa. Un medio ambiente donde hay agua puro, no agua contaminado. Hoy vivimos con agua contaminado. Aire puro, la mejor medicina. Hoy se vive en las poblaciones con aire contaminado. El mundo está contaminado.
Satanás dice está contaminando el aire con emanaciones mortíferas. Necesitamos alimentación sana en el campo. La alimentación de la ciudad está contaminado. Hay veneno en la olla. Ese es el problema de las ciudades. Dios nos advierte, Jesús nos dio el ejemplo, y nosotros necesitamos ser liberados por Jesús. Jesús dice, yo soy la verdad y la vida, y la verdad os libertará. Oremos al Señor y sigamos estudiando. Gracias por vuestra atención, que el Señor nos guarde. Hasta el próximo estudio. Amén.